La vida muchas veces es como una montaña rusa, porque existen momentos en los que nos encontramos muy bien en varios aspectos. Puede ser económico, puede ser de salud, espiritualmente también. A veces nos encontramos bien, las cosas nos están saliendo bien, tenemos buena salud, el negocio está bien, el trabajo está bien. Pero después existen también momentos en los que de pronto no todo está bien. Y empiezan las cosas a salir mal. Nos va mal en el trabajo, mal en el negocio, tenemos problemas, crisis de salud. Espiritualmente también, así como a veces estamos bien, hay momentos en los que no estamos bien, no nos sentimos bien, le hemos fallado a Dios, qué sé yo. Existen estos momentos. Ahora la pregunta es, nos podemos ver tentados, tanto cuando estamos bien, la tentación que viene en ese momento es la del orgullo, la de sentirnos satisfechos con lo que nosotros hacemos y pensar que las cosas dependen de nosotros. Pero por otro lado, cuando estamos mal, también tenemos la tentación, en cambio, a desanimarnos, a deprimirnos, a pensar que no valemos para nada. Qué sé yo, en los dos estados de la vida nos encontramos con estas tentaciones. Como cristianos, ¿cómo podemos mantener un equilibrio para no dejarnos llevar ni al orgullo ni al desánimo o a la depresión? Vamos a hablar un poquito de esto en este video. Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Mi nombre es Hugo Vázquez. Bienvenidos a Cibersaulo, mi canal del YouTube. Y quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión en base a la vida de uno de los hombres que más ha aportado al reino de Dios, que ha sido el apóstol Pablo. Hizo muchas cosas para Dios al predicar el Evangelio casi por todo el mundo conocido en su época. Pero al analizar la vida de Pablo vemos que él también tenía momentos buenos, momentos en los que todo estaba bien y también momentos en los que las cosas le salían mal. Y Pablo nos cuenta un poquito de esto en Segunda de Corintios. En el capítulo 12, quiero leer los versículos 7 al 9, al 10, por favor. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Dice Pablo, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo nos cuenta aquí, en el versículo 7 dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones. En los versículos anteriores, Pablo comenta un poquito de las revelaciones que él tuvo directamente de Dios, de cómo fue en algún momento llevado al tercer cielo y escuchó cosas que ningún mortal podía escuchar. Es decir, si alguien tenía algo para jactarse, ese podía ser Pablo, por todas las cosas que él había hecho, por todo lo que Dios le había permitido experimentar. Pero lo primero que yo quiero compartir con ustedes es cuidado con el orgullo. Cuidado con el orgullo. Pablo dice que él hubiera tenido motivo para jactarse por todas estas cosas, pero él reconoce que la voluntad de Dios es que él se mantuviera humilde. Por eso dice Pablo, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Pablo reconoce que Dios permitió cierta debilidad en su vida. Él utiliza esta expresión, una espina clavada en el cuerpo. La traducción Reina Valera dice un aguijón en la carne. En realidad no sabemos a ciencia cierta cuál era esa espina de la que Pablo nos menciona. Muchos dicen puede haber sido una enfermedad, pudo haber sido algo que le causaba tristeza, desánimo, problemas que él tenía. No sabemos a ciencia cierta a qué se refería, pero sí sabemos que era algo que le causaba dolor. Por eso lo llama de esa forma, una espina clavada en el cuerpo. Era algo que le causaba dolor en su vida. Muchas veces en nuestra vida, las debilidades que tenemos a veces sirven también para mantenernos
humildes. Porque cuando somos débiles, cuando tenemos problemas, cuando las cosas no nos salen bien, en ese entonces nos damos cuenta que a la final todo depende de Dios y no de nosotros. Entonces muchas cosas Dios permite en nuestra vida, a veces también para mantenernos humildes, como en el caso que nos relata aquí Pablo. Recordemos que uno de los pecados que más se menciona en toda la Biblia y uno de los pecados en los que Dios se muestra más molesto es precisamente el pecado del orgullo. El pecado del orgullo. Es decir, sea lo que sea que nosotros hayamos logrado conseguir en nuestra vida, recordemos siempre que a la final todo depende de Dios. Él es el que hace todas las cosas. Él es el soberano, el que tiene el control de todo. Sin Dios no podríamos ni siquiera tener aire para respirar. Entonces, debemos acostumbrarnos en nuestra vida a dar siempre la gloria a Dios por todas las cosas. Y debemos mantenernos humildes. Una segunda cosa que Pablo nos enseña en este texto es que debemos aceptar nuestra humanidad, aceptar nuestras limitaciones, nuestras debilidades. Hace unos días hice un video tratando también sobre este tema. Les voy a dejar aquí una tarjetita si pueden, si quieren mirarlo. Pero es que la situación es que a veces los seres humanos no queremos aceptar las limitaciones, las debilidades que tenemos. En este texto que estamos leyendo, 2 Corintios 12, en el versículo 8, dice Pablo: 3 veces le he rogado al Señor para que me lo quite. Es decir, Pablo tampoco estaba contento con su debilidad, con el aguijón en el cuerpo. Entonces dice: 3 veces le clamé a Dios para que me lo quite. Porque así somos los seres humanos. No nos gusta aceptar nuestra humanidad, aceptar nuestras limitaciones. Comentaba esto en el video anterior, que la tentación que la serpiente le hizo a Eva en el huerto tenía que ver también con llegar a ser como Dios. En Génesis 3, 4 y 5 dice: entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Parte de la tentación era decirle a Eva: llegarás a ser como Dios. Y a veces hoy también es una tentación cuando no queremos aceptar nuestra humanidad y quisiéramos ser como Dios. Pero lo interesante es que mientras el ser humano quisiera ser como Dios, en algún momento de la historia Dios decidió ser como un ser humano en Jesús. Y Dios decidió en Jesús aceptar las limitaciones de la naturaleza humana. En Jesús Dios sintió dolor. En Jesús Dios sintió hambre. En Jesús Dios sintió tristeza. En Jesús, Dios experimentó las limitaciones, las debilidades de la naturaleza humana. La diferencia es que Jesús venció a todas esas limitaciones, siguió adelante y salió vencedor en medio de las limitaciones humanas. Y esto es un ejemplo también para nosotros que debemos aprender a aceptar nuestra humanidad, aceptar que estamos en un cuerpo caído, estamos en un mundo caído y que las cosas no siempre van a salir bien. Pero lo importante es reconocer, como había dicho en el punto anterior, que todo en la vida depende de Dios. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Entonces, primero, debemos tener cuidado con el orgullo. Segundo, debemos aceptar nuestra humanidad. Y tercero, debemos descansar en el propósito de Dios. Pablo, después de que le dice a Dios 3 veces, clamó a él para que le quitara esta espina en la carne. La respuesta de Dios es, en el versículo 9 dice: pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. La respuesta de Dios para Pablo es: te basta con mi gracia. Te basta con mi gracia. La gracia es ese amor inmerecido de Dios para con los seres humanos. Si pensamos en todo lo que Jesús sufrió por amor a nosotros, nos daríamos cuenta que nuestros sufrimientos hoy en realidad no significan mucho. Si
pensamos en la eternidad junto a Dios, que es lo que Jesús ganó para nosotros en la cruz, pensamos en una eternidad de disfrutar de la presencia de Dios, vamos a reconocer que los sufrimientos temporales de hoy en este cuerpo no son nada. Entonces debemos nosotros aprender a descansar en la soberanía de Dios. Pablo reconoce aquí, Dios le dice que te baste mi gracia. La gracia de Dios es lo único que necesitamos. Y también Dios le dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque el propósito de Dios es glorificarse haciendo su obra por medio de nosotros, aun a pesar de nuestras debilidades. Es en nuestra debilidad donde Dios muestra su poder. Dios se glorificó cuando David venció a Goliat, no porque David ha sido un gran guerrero, sino porque David era solamente un pastor de ovejas. Dios se glorificó en la vida de Gedeón cuando Gedeón logró vencer al ejército madianita con solamente 300 hombres. Dios se glorifica en nuestra debilidad porque ahí se hace evidente que las cosas dependen del poder de Dios, no de nuestro poder. Debemos aprender a descansar en la soberanía de Dios, descansar en el propósito de Dios, disfrutar de la gracia de Dios que nos da a nosotros todos los días. En el versículo 10 dice, por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo dice más bien que él se alegra en sus debilidades, porque reconocía que Dios tiene un propósito en medio de eso. Porque muchas veces las debilidades en nuestra vida son también porque Dios quiere enseñarnos algo. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Santiago nos hace ver que incluso las pruebas sirven para cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Descansemos en la soberanía de Dios. Démosle gloria a Dios en medio de nuestras debilidades. Este es el ejemplo que nos muestra Pablo de cómo poder mantener un equilibrio. Cuando todas las cosas nos salen bien, recordemos siempre que al final todo depende de Dios, que Él es el que nos ha dado todas las cosas. Y cuando todas las cosas nos salgan mal, recordemos que la gracia de Dios es lo único que necesitamos. Y eso nunca nos va a faltar. Que esta idea en la soberanía y el poder de Dios nos ayuden a seguir caminando adelante, reconociendo que de Dios depende todo y dándole siempre la gloria a nuestro Creador. Esto quería compartir con ustedes en este video. Como siempre les doy las gracias. Si tienen dudas o comentarios pueden dejarme aquí en la cajita de comentarios para estar más en contacto con ustedes. Me gustaría pedirles un favor especial, que si tienen preguntas, inquietudes acerca de temas en la Biblia, temas de la teología, pueden también comentarlo. Me gustaría hacer videos intentando responder un poquito también sus inquietudes, así que escríbanme nomás, búsquenme en las redes sociales, la página del Facebook, Cibersaulo, mi blog personal que es cibersaulo.net y donde pueden encontrar este material también en texto si quisieran leerlo y mucho más material también para la vida cristiana. Les doy muchas gracias. Recuerden suscribirse al canal, ¿sí? Solo denle clic de ahí donde dice suscribirse para estar pendientes de estos videos. Gracias y que el Señor les bendiga.